glorious word of the Lord goes. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Amen. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Dios añada bendición a su palabra. Father, we His praise word. your word. Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Te damos gracias por tu palabra. We thank you for your word. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, A lamp at our feet is your word, Lord. y lumbrera nuestro camino. Light our path, Lord. Oh Señor, henos aquí, Oh, Lord, we're here. el hermano Lester y yo, Padre. Me and Jose. Débiles criaturas, Señor, We're simple, weak creations. pecadores viles, Padre, Sinners, vile sinners que tú has salvado por tu gracia. that you have saved through your grace. Oh Señor, te pedimos Oh, Lord, we ask que sea tu Espíritu Santo that your Holy Spirit que nos guíe that guides us para llevar tu palabra so that it can drive your word con fidelidad, with faithfulness con sencillez, Padre, and simpleness, y que tu Espíritu Santo, Señor, and that your Holy Spirit, Lord, la aplique en nuestros corazones. con applies poder. it in our hearts. Oh Señor, porque te lo pedimos Oh, Lord, because we ask this en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Pueden sentarse, hermano. You can take your seats. Oh Señor, gloria a Dios. Oh, Lord, glory to God. Al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, Jesús se asegura que sus discípulos van a responder de forma correcta a las enseñanzas que Él le ha dado. In the final verses of the Sermon on the Mount, Jesus ensures that his disciples will respond correctly to the teachings that he has given them. En los pasajes que acabamos de leer, el Señor nos advierte que un conocimiento solamente en la mente es inaceptable. In the passages that we just read, the Lord warns us that knowledge only in the mind is unacceptable. El hecho de solo saber las enseñanzas en la mente puede ser un disfraz para la desobediencia. Just knowing the Lord's teachings can be a disguise for disobedience. En estos pasajes el Señor nos lleva a comparar la obediencia en el versículo 24 con la desobediencia en el versículo 26. In these passages, the Lord leads us to compare obedience in verse 24 and disobedience in verse 26. Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y en el 26 él dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. 24. Everyone who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And 26, and everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. No hay un punto medio para la obediencia. There is no middle point O se obedece o se desobedece. in obedience. Either you obey or you disobey. No hay media obediencia. There's no middle way. There's no midpoint there. Eso es desobediencia. That's disobedience. Se nos llama a una entrega
incondicional de mente, voluntad, a todas las enseñanzas de Jesús. We're called to an unconditional surrender of our minds, our will, and our life to the teachings of Jesus. Tú y yo íbamos caminos al infierno y Él nos libró. You and I, we were on our way to hell, and he set us free. Tú y yo solo merecemos el infierno, You and I deserve only hell. el justo juicio de Dios, That would be the just judgment of God, la separación eterna de Dios, the eternal separation from God, porque nos hemos rebelado contra Dios. because we have rebelled against God. Hemos ofendido a un Dios santo, santo, santo. We have offended a holy, holy, holy God. Y por eso merecemos la muerte. And for that, we deserve death. La paga del pecado es la muerte. The payment for sin is death. Pero en su gracia y en su misericordia, But in his grace and his mercy, mediante su vida, through his life, su muerte his death, y su resurrección, and his resurrection, Él nos reconcilió con Dios. Jesus reconciled us to God. A ti y a mí Me and you, nos dio vida he gave us life cuando nosotros estábamos muertos when we were dead en nuestros delitos y pecados. in our trespasses and our sins. A ti y a mí nos compró He bought me and you, pagando con su preciosa sangre. and he paid for us with his precious blood. Sufrió la muerte y el castigo que solo tú y yo merecemos. He suffered the death and the punishment that only you and I deserved. Y todo esto comenzó con la desobediencia All of this began with disobedience por parte de Adán en el Edén. on the part of Adam in Eden. Por esa razón, por la obediencia de Cristo, Therefore, by the obedience of Christ, todos aquellos que se arrepienten all of those who repent de todos sus pecados of all their sins y creen en Él, and believe in him tienen la vida eterna. have eternal life. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. For as by the one man's disobedience the many were made sinners, so by the one man's obedience the many will be made righteous. Romans 5:19. Por esta razón el Sermón del Monte es como un manual de la forma de vivir de los creyentes en el reino de Dios. This is why the Sermon on the Mount is like an outline or a summary of the way the life of the citizens is in the kingdom. Esta noche vamos a tratar el tema, los dos fundamentos. Tonight we're going to discuss the topic, the two foundations. Hemos dividido el tema en dos puntos. We divided this into 2 points. La diferencia de los fundamentos The fundamentals, the difference in the fundamentals, y el cristiano de verdad y el cristiano falso. and the real Christian and the fake Christian. En estos textos que acabamos de leer, hay una comparación entre las dos respuestas que se pueden dar a las enseñanzas del Señor. In these texts that we just read, there's a comparison between the two responses that can be given to the Lord's teachings. Hay una respuesta equivocada. There's a wrong answer. Está el que oye y no hace. There is the one who hears and does not do. Está el que oye, ya sea por la prédica fiel de la palabra de Dios o por el estudio de la Biblia. He is the one who hears, either through the faithful preaching of the Word of God or through the study of the Bible, Pero no la aplica a su vida. but doesn't apply it to his life. No la pone en práctica. He doesn't put it into practice. No practica lo que aprende. He doesn't live what he learned. Y hay una respuesta correcta. And then there's a correct answer. Está el que oye y hace. He's the one who hears and does. Está el que oye la prédica fiel de la palabra There is the one who hears the faithful preacher of the word o estudia la Biblia. or studies the Bible. La palabra o la prédica le hace entender The study of the word
And the preachings makes him understand que todo o algo anda mal. that everything about him or something inside him is wrong. Él se somete a la palabra, He submits to the word. lo reconoce, He acknowledges he's wrong. se arrepiente, He repents. lo confiesa, He confesses his sins. pide fuerza y ayuda al Señor He asks for help from the Lord para luchar contra ese mal que está en él. and strength to fight with that which is wrong inside him. Y obedece a su Señor. And he obeys his Lord. No significa que sea fácil, It doesn't mean it's easy, pero esa es la lucha de todo creyente. but this is the struggle of every believer. Esto nos lleva al primer punto, This takes us to the first point. la diferencia de los fundamentos. Difference fundamentally. Para ilustrar la diferencia que hay entre sus oyentes, To illustrate the difference between his listeners, Jesús utilizó las parábolas de los constructores the Lord uses the parable of the two builders o de los dos fundamentos. or of the two foundations. El hombre prudente que cavó bien hondo The prudent man who digs deep y construyó su casa sobre la roca. and built his house on a rock, Y el insensato and the fool que no quiso molestarse who didn't want to bother con los fundamentos with the foundations y construyó su casa sobre la arena. and was content to build on the sand. Las personas que estaban escuchando las enseñanzas de Jesús, The people who were listening to the parable of Jesus, ellos entendían el lenguaje que Jesús estaba usando. they understood the language that Jesus was using. Ellos estaban acostumbrados a ver cómo se construían casas en Israel. They were used to seeing how houses were built on the land or in the land of Israel. Hasta una persona que no sabe de construcción Even a person that doesn't know about construction entiende understands que lo que puede hacer que un edificio o una casa resista that how you make a building or a house be resistant y no se caiga and does not collapse es si tiene un buen fundamento. is only done if it has a good foundation. Zapata decimos nosotros en Santo Domingo. A shoe, they say in Santo Domingo. No shoes. Oh, zapata. I don't- It's Zapata. foundation. It's the same. Foundation It's in Santo Domingo. Foundation. O una buena base. A good base. O una buena base. A good base. Y para tener un buen fundamento And to have a good foundation o una buena zapata, or a fundamento, good footing, there it is, zapata, footing. hay que cavar bien profundo You have to dig deep hasta encontrar roca until you find rock que soporte la construcción. that can support that construction. Cristo es la roca de nuestra salvación. Christ is the rock of our salvation. En 1 de Corintios 10:4, el apóstol Pablo hace referencia a Cristo como la roca de la cual bebieron los israelitas mientras estaban en el desierto. In 1 Corinthians 10:4, the Apostle Paul refers to Christ as the rock from which the Israelites drank while in the desert. Dice así, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. It says like this, and they all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Cualquiera que mire las dos casas, Anyone who looks at the two houses la va a ver iguales. will not realize he'll see them the same. No va a saber cuál es cuál. He won't know the difference between them. Dos casas bien terminadas, Two houses that are finished a la vista de todo el mundo. in full view of everyone. Porque la diferencia entre las dos casas está en los fundamentos. Because the difference in the two houses was in the fundamentals. Y los fundamentos no se ven. And the foundations cannot be seen Están ocultos. because they're below. Están abajo. They're hidden. Solamente cuando viene una tormenta fuerte Only when a strong storm y golpea las dos casas, came and hit both houses, la lluvia en el techo, the rain on the roof,
la inundación en el suelo, the flood on the ground, el viento en las paredes, the wind on the walls, ahí se verá la diferencia de las dos casas. was when the difference between the two houses were seen. Porque la casa que estaba sobre la roca Because the house that was on the rock aguantó todo. withstood the storm. La otra But the house on the sand sufrió pérdida total. collapsed and was a total loss. Así que hermano y hermana, So brothers and sisters, si tú estás fundamentado sobre la roca, so if your foundation is on that rock, no importa lo que venga, it doesn't matter what comes. no importa lo que pase. It doesn't matter what happens. El enemigo siempre va a buscar amedrentarnos, The enemy's always going to try to find siempre something. va a querer atemorizarnos. He's going to always try to terrorize Pero you. nosotros estamos fundamentados sobre la roca. But our foundation is on that rock. Cristo es nuestra roca. And Christ is our rock. Nuestra vida está escondida en Él. Our life is hidden in him. El que está en nosotros es más grande que el que está en el The mundo. one that is in us is bigger than the one that's in the world. Esa es la pura verdad, hermano. That's the pure truth, brothers. Por lo tanto, So no temáis, manada pequeña. don't be afraid, More. small sister. Gloria a Dios. Glory to God. Esto nos lleva This al takes segundo us punto to de the nuestro second mensaje. point. El cristiano de verdad The real Christian y el cristiano falso. and the fake Christian. De la misma manera que las dos casas se veían iguales, In the same way that the two houses look the same, bien construidas, well built, asimismo se ve un cristiano de verdad likewise there is a true Christian y un cristiano de mentira. and a false Christian. Los que profesan ser cristianos de verdad y el falso se parecen. Those who profess to be Christians, No se true pueden, Christians, and the false ones, they look alike. no se pueden diferenciar con facilidad. They cannot be easily differentiated. No es fácil saber cuál es cuál. It's not easy to know which is which. Los dos parece que están construyendo vidas cristianas. The two may seem like they are building Christian lives. La comparación que Jesús hace The contrast that Jesus makes no es is not entre cristianos profesantes is not between professing Christians y no cristianos. who have made a confession of faith and those who have not professed to be. Es entre los que han hecho una confesión de fe y los que han hecho una confesión de fe. It's those who claim to make a profession of faith and those who really have made a profession of faith. No es entre los que estamos aquí It's not between those that are here y los que están en la barra. and those that are at the bar. Por el contrario, On the contrary, en lo que se parecen los dos constructores de casas espirituales, in the way that the two builders of spiritual houses hablando según los pasajes 24 y 26, are similar, this is speaking in terms of the passages we read, es que ambos, los dos, escuchan, oyen las enseñanzas de Jesús. the Lord says in passages 24 and 26 is that they hear these words. Entre todos los que estamos aquí en la iglesia local, It's among all who are here who belong to the local church. los dos tipos de cristianos son Both- miembros de la comunidad cristiana. Both types of Christians are members of the Christian community. Los dos leen la Biblia, The two read the Bible, vienen a la iglesia, come to church, escuchan las prédicas listen to the preachings, y hasta compran libros cristianos. and may even buy Christian books. La razón por la que a veces no reconocemos la diferencia The reason why we don't recognize the difference sometimes es porque sus fundamentos is because the foundations están ocultos. of their lives are hidden. Recuerden, hermanos, Remember, brothers, solo Dios only God conoce las intenciones del corazón. knows the intentions of your heart. La zapata, That footing, la base the base, de ellos no la podemos ver. the foundation, we can't see. Aunque en Mateo 7:20 se nos dice que por su fruto lo conoceréis, Although in Matthew 7:20 we are told that
By their fruits you will know them. Y en Romanos 8:14 se nos enseña, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. And in Romans 8:14 we are taught, for all of those who are led by the Spirit of God, these are children of God. Y el asunto no es si oyen las enseñanzas de Cristo, And the issue is not whether they hear the teachings of Christ ni siquiera es si la respetan o la creen, or whether they respect it or believe it, sino si la ponen en práctica. but whether they put it into practice, Lo que escuchan, lo que oyen. what they have heard. Juan 10:27 dice, John 27 says, mis ovejas oyen mi voz y yo Ten- las conozco y me siguen. John 10:27 says, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. John 14:15 says, if you love me, you will keep my commandments. Y en primera de Juan 5, del 1 al 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. In 1 John 5, 1 through 5, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of him. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. By this we know that we love the children of God, when we love God and obey his commandments. Recuerden, hermano, Remember, brothers, que no es coger la Biblia y guardarla en la casa. it's not take your Bible and put it somewhere in your house. Es coger la Biblia, It's take the Bible, ponerla aquí put it in your brain, y que llegue aquí. and that it reaches here. Entonces yo lo aplico And then you apply it a mi vida, to my life, a or mi to your forma life, de cómo comportarme allá afuera, how to act out there, en mi familia, como decíamos esta mañana, in my family, like we said this morning, es vivir, is to live practicar practically lo que nosotros creemos. and put in practice what we believe. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús Amen. es el Hijo de Dios. Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? Solo una tormenta Only a storm revelará will reveal cuál de los dos es el verdadero. one of those two is truly a Christian. A veces una Sometimes crisis, a crisis, una tragedia a tragedy, o una enfermedad or an illness revelan el tipo de cristiano que somos. reveals the kind of Christian we are. Porque la verdadera piedad Because true piety no se diferencia de la farsa is indistinguishable from false ones hasta que viene la prueba. until the test comes. Vamos a ver si el tiempo nos da para ver dos historias en la Biblia See if we de have pruebas. time for these two stories in the Bible. Acompáñenme, por favor, al libro de Job, If you can, go with me to the book of Job. capítulo 1. Job 1. Quiero que vayan conmigo. He No lo wants, you, estaremos leyendo completo aquí, he wants you to read it with him. We're not going to read it all here. pero les recomiendo But I recommend you y les sugiero and I urge you que lo lean en su casa. to read it in your house. Todo el mundo ha oído de Job. Everyone Todo el mundo ha oído de Job, hasta los incrédulos. has heard of Job, Que even Job es el hombre de la paciencia más grande. the unbeliever, the man with the most patience. Pero vamos What? a ver. Lo tenemos, hermano. Do we have it, brothers? Quiero que todos estén conmigo. He wants everyone to be with him. Vamos a leer el 1 y el 3. Job 1, 1 through 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. There was a man in the land of Uz whose name was Job,
And that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. En el 2 dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. And 2, it says, there were born to him 7 sons and 3 daughters. Y en el versículo 3 And in verse 3, tenemos una descripción de todas sus a posesiones. description of everything he had. Tenemos que entender algo, hermanos. We have to understand something, brothers. Cada vez que nosotros veamos texto como es en la Biblia, Every time we see text like this in the Bible, esa es la forma de la Biblia enseñarnos it's the way the Bible informs us de que eran ricos, that they were rich, porque eso eran los bienes en esa época. because that was you doing good in that time. Entonces podemos ver que Job We can see that Job, era un hombre bendecido. he was a blessed man. Veamos la tormenta que le vino a este varón. Now let's see the storms or trials that come to this man. Versículo 14. Verse 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo, And there a messenger came to Job and said, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, the oxen were plowing and the donkeys feeding beside them. y acometieron los sabeos y las tomaron, And the Sabians fell upon them and took them. y mataron a todos los criados. And they killed Everybody. everyone. En el 16 dice, In 16 it says, y aún estaba hablando cuando now, he was speaking vino otro y le dijo ahí mismo, when another came and he told him right there, fuego cayó del cielo, he was speaking, the fire of God fell from heaven. y lo voy a decir lo voy a parafrasear, He's going to y paraphrase. acabó con todo el ganado. He finished with everything he had. En el 17, En todavía seven- no había terminado de hablar aquel, In 17, while the other one hasn't finished talking yet, cuando vienen y le dicen, another one comes and says, ustedes lo están leyendo, yo lo voy a decir en mi palabra, que vino una banda de bandoleros he's going to read it, you're going to read it, he's going to say it, and he's going to paraphrase. Some bandits came y se llevaron lo que le quedaba. and they took everything else that remained of his. Y este aún no había terminado de hablar, And he still haven't finished talking yet. cuando vino otro y le dijo, Another one comes, a tus hijos lo mataron, your children were lo killed. mató un viento que vino y lo mató. A wind came and killed them all. Ilustrando esta historia, si la traemos a nuestra época, To put that story in our time, lo resumimos de esta forma. we put it this way. A Job un terremoto le destruyó la mansión y le aplastó los hijos. An earthquake destroyed Job's mansion and crushed his children. La empresa que tenía se quemó The company he owned burned down, y las inversiones que tenía en Wall Street perdieron su valor. and his investments on Wall Street lost all their value. Job estaba quebrado. Job is broke. Pero veamos But let's see cómo reacciona Job's reaction. ese hombre que en el pasaje 1 dice That man that in verse 1 says que era justo. that he was just. Dice el pasaje 20. The verse 20 says, Entonces Job se levantó then Job arose y rasgó su manto and rent his robe y rasuró su cabeza y se And- postró en tierra y adoró. and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped. Uno de nosotros hubiese dicho, gloria a Dios. One of us should have said, glory to God. Por eso es que dicen que los cristianos son locos. That's why they say the Sí, Christians porque a are los crazy, cristianos les pasa algo malo y dicen gloria a Dios. because bad things happen and they say glory to God. Aunque cuando vayan a su cuarto de oración, Even when you go to your room of worship allí se derramen delante del Señor. and you cry and Y eso no lay está yourself mal, down in front of hermano. God, Eso no está mal, hermano. that's not wrong. Si usted tiene que ir y derramar, If you have to kneel down in your si bed and usted tiene cry, que ir a quejarse, if you need to go and complain, quéjense ante Él, do it to him, no ante nadie más. not to ante anyone Él, else, to him. Ante Él. El 21 dice, 21 says, y dijo, And he said- desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová Amen. bendito. and Gloria a 21, Dios. and he said, naked came out of my mother's womb, and naked shall I return there. Jehovah gave, and Jehovah have taken away. Blessed be the name of Jehovah. Pero si ustedes piensan que la cosa terminó ahí, But if you think the things finished there, vamos ahora al capítulo 2, let's go to verse 2. Chapter 2, I'm sorry. a partir del versículo 7.
verse Chapter 7. 2, verse- yeah. Ahora para colmo, el pobre Job se enferma y no de depresión. So now Job gets sick. Y vamos a ver la respuesta de Job a partir del versículo 9. Lean el versículo 7 para que ustedes vean lo que le Read pasó. verse 7 so you can see what's going on. And then he's going to give you his response in verse 9. En el verso 9, miren la respuesta de Job. Entonces le dijo su mujer, que se dejó usar ahí del enemigo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Then his wife said to him, "Do you still hold fast your integrity? Curse God and die." El enemigo la usó ahí. The enemy used her. En el 10, En Job le verse- dice, Verse 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amen. Verse 10, Job says to her, "You speak as one of the foolish women would speak. Shall we receive good from God, and shall we not receive evil?" In all this, Job did not sin with his lips. Hermanos, Brothers, Dios nos guarde, God protect us. pero eso no puede pasar en este mundo caído y pecador. But that can't happen in this world that's full of sin. Jesús dijo, Jesus said, en el mundo tendréis aflicción, "In this world you will have affliction, pero confiad, but trust, yo he vencido al mundo. I already beat the world. Y Él está en ti y Él And he está is en in mí. you and he is in me." Vamos a ver otro caso más. We're going to see another case. Vamos ahora a Segunda de Reyes We're going to go 4. to 2 Kings 4. Vamos a ver a partir del pasaje 8. We're going to start at verse 8. 2 Kings 4, we're going to start at verse 8. No lo voy a leer todos, I'm not going to read it all, pero le pido por favor but que lean esa historia. I say, please read this story. El versículo 8 dice así. The verse 8 goes like this. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante. Quiero que noten importante. Dice una mujer importante. Que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos, oigan lo que esta mujer le dice, yo te ruego. And they brought the head of Ishmael. Recuerden lo que dice el primer pasaje que leímos, ella era importante. En buen dominicano, ella es la que tiene dinero. And it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by, he turned in there to eat bread. And she said unto her husband, Behold, now I perceive that this is a holy man of God that passeth by us continually. Let us make, I pray thee, a little chamber on the wall, and let us set for him there a bed and a table, and a seat and a candlestick. And it shall be, when he comes to us, that shall turn in there. And it fell on a day that he came there, and he turned into the chamber and lay there. Ok, en el 11 dice, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. En buen dominicano, yo soy una mujer importante. A mí todo el mundo me conoce. And he said to Gehazi his servant, Call the Shunammite. And when he had called her, she stood before him. And he said unto him, Say now unto her, Behold, thou hast been careful for us
with all this care? What is it to be done for them? Would thou be spoken for to the king or to the captain of the host? And she answered, I dwell among my own people. And as he said in his Dominican term, she was saying, I'm important. Everyone knows me. Giezi es el discípulo de Eliseo. No vamos a hablar de Giezi, pero le puedo decir que Bueno. Giezi es una combinación del temperamento de Pedro, de Judas y de Tomás. He said that Gehazi has the temperament of Peter, Thomas, and Judah. Miren lo que Giezi respondió. Y Giezi respondió, estoy en el pasaje 14. He's in Y él verse dijo, 14. ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ya no tiene hijo y su marido es viejo. And verse 14, Gehazi says, what then is to be done for her? And Gehazi answered, verily, she has no son, and her husband is old. En el 15 dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. And 15, he said, call her. And when he had called her, she stood in the door. And he said, at this season, when the time come around, thou shalt embrace a son. And she said, no, my Lord, thou man of God, do not lie unto thy handmaid. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. And the woman conceived and bore a son at the season when the time came round, as Elisha had said unto her. Y esto lo voy a decir en mi palabra. And this I'm going to say in my words. El niño creció The child grew, y estaba ahí el niño jugando. and the child was there playing. Un día el niño se puso enfermo One day the child got sick. y le dice al padre, ay, me duele mi cabeza. He told the father, "Oh, my head hurts." El padre dijo, llévenselo a la madre. The father said, "Take him to his mother." La madre, como buena madre, The mother, like a good mother, sentó a su niño en su pierna y estaba con él, she sat the child on her lap and she was with him, pero el hijo murió. but he died. Y ahora aquí, And now, miren la prueba de fuego. look at the trial and fire. Miren la tormenta aquí. Look at her torment here, her trial. Dice en el 21, It says in 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. and she went up in 21, and she went up and laid him on the bed of the man of God and shut the door upon him and went out. Y miren esta parte aquí en el 22. Recuerden que ella es la que tiene el dinero. Remember, she was the one that had the money. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego. And she called unto her husband and said, send me, Te I ruego. pray thee. Ella es la que tiene el dinero, el I marido. pray thee. She had the money, not her husband. Y ustedes dirán que yo insisto tanto en esto, pero And you say, cuando putting empezamos emphasis on leyendo, When we la started- Biblia la destaca a ella. when we started reading the Bible, Solamente her sabemos thought. dos cosas del esposo. We only know two things about her Que husband. tenía un esposo y que era viejo. That he was her husband and he was old. Y hay una, sí, porque la Biblia es así. The Bible is La like palabra that. de Dios es así. The Bible, the word Hay of God una is parte like 2 de esta historia. Y en la parte 2 es que ustedes van a ver lo que yo le estoy diciendo de que ella era la que tiene el dinero. There's a Entonces, part 2 to the story, and you'll see in that part 2 that it was her. pero miren una esposa sometida. And look at a wife who's submissive to her husband. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Espérate. ¿Ustedes creen que ella no podía ella misma ir y agarrar a los criados y decirle, venga, vamos allí? You don't think she could have went and called her own servants and got everything done? ¿Y ustedes creen que alguno de los criados le iba a decir, no, tiene que mandarme a tu esposo? And you think that one of the servants would have said, no, we need to hear from your husband? Pero ella está sometida a su esposo. But she's submissive to her husband. Él no es nadie, He's no one. pero But esta esposa this wife es una esposa según el modelo bíblico. is a wife that follows, she's under the Bible. Oigan lo que le dice el esposo ahora. And Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y miren lo que esta mujer responde.
And look what her husband said. And he said, wherefore wilt thou go to him today? Paz. Is it neither new moon nor Sabbath? And she said, Peace. it shall be well. Ella Peace. dice paz. There's peace. Su único hijo está muerto Her allí. only son is dead. Está muerto. He's dead. El marido viene y le dice lo que le dice. The Y husband- esta mujer, en vez de salirle con cualquier cosa, lo que dice es, tranquilo, viejo. The husband comes and says what he Tranquilo. says, and the only thing she says is, be peaceful. Hermanos, piensen, principalmente las madres, un hijo muerto, su único Brothers, hijo. think, mothers, your only son dead. La muerte de un hijo The death of a son. solamente lo sabe Dios, Only God knows. que sacrificó a su hijo, That sacrificed a his su son unigénito, para darnos vida to give a us viles life pecadores. to us sinners, O una madre or a mother que haya pasado por esa that situación. passed through that situation. Pero esta mujer dice, But this woman said, tranquilo, viejo. peace. Y si ella hubiese estado histérica o alterada, And if she was hysterical or hype, la Biblia lo hubiera dicho, the Bible would have said it. que la Biblia no lo hubiera ocultado. The Bible wouldn't have left that out. Me voy al 25. We're going to Ustedes lean el 25. 24. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. So she went and came unto the man of God to Mount Carmel. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita. And it came to pass when the man of God saw her afar off, that he said to Gehazi his servant, behold, yonder is the Shunammite. Y yo quiero que presten especial atención a ese verso 26. And I want you to pay attention to verse 26. Dice, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. Oye, Giesi, huye. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y mira la respuesta de ella. Y ella dijo, bien. So, verse 26, he says, run. Gehazi took off running. I pray thee now to meet her and say unto her, it is well with thee, it is well with thy husband, is it well with the child? And she answered, it is well. Está muerto, recuerden. Her son is dead, remember? No sabemos la distancia que ella recorrió, pero ella salió de allá We don't know how long of the distance she went, but she left there a donde el varón de Dios, pero el niño está muerto allá. to where the man of God was, but her son was dead over there. Y esta mujer le dice al marido paz And she tells her husband, y le "Be peaceful." dice al discípulo del profeta, And she tells Bien. the disciple of the prophet, it is well. miren hermanos, Look, brothers, la primera vez que yo leí, the first Esta time I historia. read this story, después de esa historia, after this story, ustedes siempre me van a escuchar decir, you're always going to hear me say, si ustedes me preguntan a mí que cómo yo estoy, if you hear me ask me how I am, yo siempre digo, I always say, bien por la gracia de Dios y no es un cliché. it is well by the grace of God. And it's Siempre not a doy la cliche. misma, siempre doy la misma respuesta a lo que puede parecer un cliché, pero I always give the same response. It could seem like a cliche, pero es por esta razón. but it's because of this reason. Si esta mujer con su hijo muerto If this woman with her son dead, y le preguntan que cómo está su hijo and they ask her, how is her son? y ella dice, bien, And she says, it is well. por una situación aquí yo A situation here, me desperté, I woke up, estoy todavía aquí, I'm still here. aunque esté como dice Abacu, Even if, y voy yo a, ay, estoy aquí, no, yo digo bien por la gracia de Dios, I'm not going to grumble. I'm good by the grace of God, aunque yo me esté muriendo. even if I'm dying. Y mi madre le puede dar testimonio de eso. And my mom could give you testimony of that. Bien, vámonos al pasaje 27. We're going to go to verse 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies And when she came to the man of God to the hill, she caught hold of his feet. ella se le asió a los pies. She grabbed on his feet. Fíjense que dice, y se acercó Giesi para quitarla. And look, it says, and Gehazi came near to her to take her away. Y le explico brevemente por qué. And I explain this why. En la ley de Israel In the law of Israel,
si alguien que estaba inmundo, que había tocado un muerto, If someone in the world touched a dead person, estaba inmundo. they were unclean. Si te tocaba, If they touched you, pues ya tú también well, estás now you're inmundo. unclean. Miren lo que el varón de Dios le dice. But look what the man of God says. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. But the man of God said, let her alone, for her soul is vexed within her, and Jehovah hath hid it from me, and have not told me. Ustedes pueden seguir leyendo la historia. You can keep Yo se reading la that, resumo en esto. that story. Eliseo mandó al criado, mandó al discípulo. Elisha sent his disciple. Ella le dijo, yo no te dejaré, vive Jehová que yo no te dejaré. En She otra said- palabra, tú tienes que ir. She said, I won't leave you. You have to come. She told Elisha, I'm not leaving. You got to come. Eliseo le oró a Jehová Elisha prayed to God, y el Señor le devolvió la vida al niño. and God returned that life of that child. Entonces, hermano, So, brothers, aquí vemos we see dos tormentas two different types of torment que le pueden pasar. that can happen. Dios nos guarde God help us, a cualquiera de nosotros. to any of us and to all of us. Aquí le voy a decir algo. I'm going to say something here. Recuerden esto. Remember this. Por más fuerte que sea la tormenta, No matter how strong the trial is, Dios sacrificó God sacrificed a su unigénito, his only begotten son, al amado, his loved, el que no tenía pecado. the one who had no sin. Lo hizo pecado por cada uno de nosotros. He made him sin for all of us. Dios tiene un plan. God has a plan, En ese plan estamos cada uno de nosotros. and that plan is each one of us. Pero nosotros no somos el plan. But we are not the plan. Por lo tanto, esto es lo que quiero decirle. Therefore, what I'm trying to say is, Si Dios sacrificó a su hijo unigénito, if God sacrificed his only begotten son, ¿ustedes creen que no nos puede sacrificar a cualquiera de nosotros do por you su plan not think eterno? that he can sacrifice any of us? Como cristianos debemos saber esto, hermanos. Like Christians, we should know this. Bien, siguiendo con el tema, si la prueba no ocurre antes, la tormenta del día del juicio la hará manifiesto. Es decir, si en tu vida cristiana falsa no te pasa ninguna de estas pruebas, pues en el día del juicio, el fuego del juicio la hará manifiesta. So if in your life, your Christian life, these trials don't come, you may not be Christian. Segunda de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 2 Peter 3:7 says, but by the same word, the heavens and earth that now exist are stored up for fire, being kept until the day of judgment and destruction of the ungodly. Para ir concluyendo, To go concluding, la verdad en la que insiste el Señor es que, aunque el conocimiento en la mente es básico, jamás, escuchen, jamás puede sustituir a la obediencia fiel y apasionada a Jesús, Señor nuestro. the truth that the Lord insists on is that although our knowledge in the mind is basic, it can never, never, never replace faithful and passionate obedience to Jesus our Lord. Si somos cristianos, If debemos hacer lo que sabemos. If we're Christians, then we should be doing what we know. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. James 4:17 says, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is a sin. Y esto no es enseñar que la salvación o el camino para entrar en el reino de los cielos es mediante buenas obras de obediencia, This is not teaching that salvation or the way to enter the kingdom of heaven is through good works or obedience. La salvación es solo mediante la pura gracia de Dios por medio de la fe. Salvation is only through the pure grace of God through faith. Lo que Jesús resalta es que aquellos que de verdad oyen el evangelio y profesan fe, siempre lo obedecerán expresando su fe
en obras, es decir, poniendo su fe en práctica. What Jesus emphasizes is that those who truly hear the gospel and profess faith will always obey him by expressing their faith in works, that is, putting their faith into practice. Para terminar, To conclude, y presten mucha atención a esto, and please pay attention to this. al aplicar esta enseñanza a nosotros, To apply this teaching to ourselves, debemos considerar que la Biblia es un libro peligroso de leer we must consider that the Bible is a dangerous book to read, y que la iglesia es una comunidad a la que es peligroso unirse. and that the church is a dangerous community to join. ¿Por qué? Why? Oh, porque al leer la Biblia Because by reading the Bible, oímos las palabras de Cristo we hear the words of Christ. y al unirnos a la iglesia decimos que creemos en Cristo. And by joining the church, we say that we believe in Christ. Somos parte de lo que Jesús dice que oyen su enseñanza, We are part of those who Jesus says hear his teachings, lo que nos hace responsables de que lo que sabemos se traduzca en lo que hacemos. which makes us responsible for what we have learned and translate into what we do. No hay que destacar la importancia de elegir correctamente el fundamento, la roca o la arena, The importance of choosing correctly between the two foundations, on the rock and on the sand, ya que una construcción es segura, since one construction is safe, puede soportar la tormenta por fuerte que sea, it can withstand the storm no matter how strong, y la otra es abatida por el desastre. and the other struck down by destruction. El mensaje es un llamado a oír las palabras y las enseñanzas de Jesús y hacer la palabra de Dios. The message is a call to hear and to do what the word of God says and apply them in your lives. Y concluyo con dos preguntas And I conclude with two questions para que la meditemos. so that we can meditate ¿Estás on them. tú poniendo el fundamento sobre la roca o sobre la arena? Are you building your foundation on the rock or on the sand? ¿Estás tú oyendo y haciendo lo que oyes o tú estás oyendo y no estás haciendo? Are you hearing the word of God and not doing what you have heard? Or are you truly hearing the word of God and not doing? Dios le bendiga, hermanos. God bless you, brothers. Nuestro pastor con nosotros. Our pastor with us. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Hay algo que se le escapó al hermano Lester There's something that escaped Brother Lester en la traducción. in the translation. Las pruebas van a venir. The trials are going to come. Estoy seguro. That's for sure. Es más, es una promesa. It's actually a promise from God. En el mundo tendréis In the aflicciones. world you will have afflictions. Es necesario que a través de muchas It's tribulaciones necessary that through many tribulations lleguemos al reino de los cielos. we get to the kingdom of heaven. Así que ahí hay dos promesas. So there are two promises there. Una dice, tendremos One aflicciones. says you will have affliction. Y otra dice, es necesario que tengamos And the other one aflicciones. says it's necessary that you have affliction. Pero el hermano José decía, But Brother Jose was saying, si durante tu tiempo en la tierra if during your time on earth no te vienen tormentas storms do not come que pongan a prueba tu fe, that put your faith to the test, en el juicio final then on the final judgment, todo será aclarado. everything will be cleared up. Cuando usted escucha a alguien que dice, When you hear someone say, yo estaba en la iglesia, pero I was in church, me pasó tal cosa but this happened y dejé al Señor. and I left the Lord. No, él no dejó al Señor. He didn't leave the Lord. Él nunca lo tuvo. He never had him.
No fue que perdió la It wasn't salvación, that he lost his fue que nunca fue salvation. salvo. It's that he was never saved. Porque las pruebas Because trials en los verdaderos cristianos in true Christians nos empujan push a los us brazos del Señor. to the arms of the Lord, Nos empujan al Señor. pushes us to the Lord. Si una prueba If a trial te empuja lejos de Dios, pushes you away from God, es porque tu fundamento no está en las it's rocas. because your foundation is not on the rock. En otras palabras, tú puedes tambalearte, In other words, you could tú stumble, puedes temblar. you could shake, Es probable It's que possible te estés cayendo, that you may be falling, pero la roca bajo tus pies but the rock under your ni feet se cae, ni tambalea, ni will tiembla. neither fall, tremble, or shake. La roca no se mueve. The rock does not move. Tú te puedes mover, You can move. o sí. Yeah. Las emociones nos traicionan. Our emotions Y betray us, lloramos, and we y cry, nos enojamos, and we get y nos angry, desanimamos. and we get Pero ¿sabe discouraged. qué? But you know what? La roca The rock ni llora doesn't ni se cry, desanima. doesn't get Cristo discouraged. es nuestra roca. Christ is our rock. Es Cristo la roca, Christ is our rock, el ancla de mi fe. the anchor of my soul. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Everything will finish along with my supreme King. Amén. Amen. Vamos a adorar al Señor un momentito. Let's praise the Lord for a minute.